La Iglesia de Cristo le trae las buenas nuevas de salvación, palabras de aliento, esperanza, de fortaleza, de amor, de fe, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Escucha el mensaje de hoy en voz del hermano Gerson Bravo. A continuación. El corazón de los contribuidores. Ahora entiende que la santidad va alineándose con la humildad, con la sencillez de corazón, con la franqueza, la transparencia. Lo más hermoso de esta preciosa enseñanza, hermanos, se basa en cómo Dios quería santificar a todo el pueblo. En el Antiguo Testamento, quienes entraban al edificio, al salón principal, al lugar llamado Kadosh, lugar santo, era un lugar donde solo los sacerdotes podían entrar, por turno. Pero más allá del altar, en el atrio, en la parte posterior del atrio principal, había una cortina que dividía el altar del lugar sacro, Sactorum, o Kadosh Kadoshim, que era el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Y ese lugar nadie podía entrar. Y el sumo sacerdote que entraba una sola vez al año debía ser cuidado y custodiado. Y si no andaba bien delante de la presencia de Dios, moría al instante. Dios es recto, Dios es santo y es puro. ¿Y qué pide Dios de nosotros? Que seamos consonantes con Él, que actuemos como Él quiere, que seamos como Él, para que vivamos santamente, porque las promesas que nos da son grandes, son promesas eternas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo lo creo confiadamente. Dios es santo, no contiene santidad. Cuando algo contiene santidad es un objeto nada más, pero cuando es santidad, Dios en sí mismo, su esencia se caracteriza por ser santo en todo aspecto. Dios se ha mostrado al hombre tan sublime y poderoso que Él es glorioso por fuera y santo por dentro. El ser humano debe estar cerca, pero no tan cerca. La santidad de Dios, hermanos amados, estuvo en la presencia del pueblo de Israel. Y su presencia jamás los abandonó. Su presencia les dio aire acondicionado en el día y les dio calefacción, calentadores por la noche. En el día una nube, la Shekinah, la nube, les daba un abrigo, les daba cobijo, cobertura para que el sol no los quemara. Y de noche les daba calor para que el frío gélido de la noche no les afectara. Entonces Él balanceaba la temperatura a como Él quería. Hermano, ¿alguna vez usted ha sentido que ha estado en una posición tan difícil, tan complicada, que Dios estuvo allí con usted cuando todos lo abandonaron? ¿Sentía usted que quería morirse, pero Dios estuvo allí? ¿Sabe por qué? Porque Él no abandona a sus hijos. Él es fiel, Él es completo en todo sentido y Él, su perfección, quiere transportarla a sus hijos. Para poder sellar la visión y enseñarle al profeta, tuvo que quemar sus labios. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? La historia del profeta Isaías. Dice la escritura que Isaías, hijo de Amós, fue llamado en un sueño, una visión, y le dijo el Señor a través de un serafín que tomó las tenazas, levantó un carbón encendido y lo pasó por los labios del profeta, para que el profeta, sus labios sean santificados para predicar. Una vez que él predicó, le llevó el mensaje a todo un pueblo. Y aún con todo, algunos de ellos no se convirtieron. Pero algo precioso en la transportación histórica de la palabra de Dios es que llega este profeta a seguir predicando, al punto que el pueblo de Israel sufrió cautiverio, persecución, dificultades como otros reinos. Y fue el profeta Ezequiel en el capítulo 47, al que invito a leer, hermanos, para poder definir un propósito profético del cual poco se entiende cuando se desconoce el Antiguo Testamento y sus profecías. En el capítulo 47, versículo 9, desde el verso 1, 47, 1 al 9, usted se dará cuenta que el profeta habla de un hombre que lleva un dintel, una cuerda,
Y cuando el profeta mira a ese hombre, a ese ser que va con una cuerda, va a medir el reino de Dios. Dice que del dintel del templo, de la visión, del dintel del templo, a la derecha y a la izquierda, un río comenzó a descender de los muros y de los dinteles de la puerta, del umbral. Y comenzó a descender y el río comenzó a caminar entre el pueblo y entre la nación. Y a la derecha y a la izquierda comenzó a humedecer cada rama, cada raíz, cada árbol. Y cada árbol fue revivido. Y cada lago fue inundado. Al punto que dice el verso 9, y a toda alma viviente que nadare por doquiera, que entrare en estos dos ríos, vivirá. Vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en ese río. Este mensaje profético no tiene ningún sentido para los judíos, pero para los cristianos sí. ¿Sabe quién es ese río? ¿Sabe quién es esa frescura que derrama sanidad? Solo la sangre del Cordero. En el Nuevo Testamento dice la Escritura que cuando Jesús pasaba, la gente estaba enferma y estaba contaminada, porque en la cultura judía el enfermo, el leproso, la mujer que tenía flujo de sangre, cuando tocaba al maestro, debía automáticamente transportar o transferir su impureza y quedaba impuro hasta la medianoche. Pero ¿cuántas veces la Biblia dice que Jesús quedó impuro? ¿Sabe por qué? Porque el poder de Jesús trasladaba la santidad y la salvación a la gente. Cuando Jesús miraba a un enfermo y lo tocaba, dice que le sanaba. Incluso a uno de ellos, llamado Nicodemo, le dijo: el que creyere y confiare, y que naciere de nuevo, dice que de él correrán ríos de aguas vivas. Eso es la salvación. La santidad, ¿a dónde nos conduce? A la salvación. El reino estaba basado en la santidad para salvación. Segunda de Corintios 7:1 dice de la siguiente forma. Segunda de Corintios 7:1: la iglesia, hermanos amados, es la familia de Dios, y como familia debe ser una familia santa. Usted forma parte de este núcleo. Usted es parte esencial de la iglesia, y como iglesia tenemos que cuidar y respaldar los hechos de la iglesia para poder dar testimonio de ella. Y uno de esos testimonios es la santidad. Dice aquí, hermanos amados, 7:1, en cuanto 2 de Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, el pecado no está en la piel, ni en la carne. ¿Sabe dónde está? En el corazón, en los sentimientos. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Esta es una producción radial de la Iglesia de Cristo, cuyo fin es la edificación espiritual de todos sus oyentes. Bendiciones.